aconteciendo en pueblos trágicos. Es el tema que nos ocupa hoy con el maestro Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, también columnista del Universal. Imperdible su colaboración Los Usos del Poder, todos los jueves en el Universal. Alfonso, muy buenas tardes. Lo que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas será el reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. ¿Cómo lo ves tú? Óscar, buenas tardes. Yo creo que es muy triste lo que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades coloniales más bellas de México y desde luego el principal destino turístico en el estado de Chiapas. San Cristóbal está sufriendo los impactos de disputas entre grupos delincuenciales por el control del territorio, y lo que se percibe en las imágenes es la ausencia del Estado de Derecho. Tenemos un problema en la comunicación, ya lo restablecimos. Adelante. Sí, te decía, Óscar, que lo que se está viviendo en San Cristóbal de las Casas es la precariedad o la ausencia de plano de un Estado de Derecho. Un alcalde que recibe amenazas de muerte, un presidente municipal que está desbordado por esta delincuencia, mientras el gobernador del Estado, Rutilio Escandón, que por cierto presume que en materia de seguridad van muy bien, está desdibujado. Y mencionabas qué tanto lo que ocurre en San Cristóbal tiene relación con lo que está ocurriendo en este momento en distintos centros turísticos. Acapulco es un ejemplo muy importante, en donde hasta los negocios más pequeños son objeto de extorsiones. Y algo similar pasa en Tulum, Cancún, Playa del Carmen, en Quintana Roo, en Puerto Vallarta, Jalisco, en Mazatlán, Sinaloa, por citar algunos de los puntos turísticos más notorios. ¿Y quién podría negar la enorme contribución del turismo al desarrollo del país? La industria sin chimeneas es uno de los principales motores de la economía, detona el desarrollo, genera millones de empleos directos e indirectos, y a diferencia del petróleo, no vende recursos naturales no renovables, sino vende nuestro clima, nuestras bellezas naturales, los vestigios de nuestro pasado prehispánico, las ciudades coloniales, el profesionalismo del personal turístico y desde luego la hospitalidad de los mexicanos. Por eso creo que es muy preocupante esta descomposición que se está dando en distintos puntos de atractivo turístico. Y la paradoja, Óscar, es que esta vigorosa presencia de turistas se traduce en un mercado apetitoso para las mafias. Lo que sigue para los criminales es el control de los antros, de los bares, de los restaurantes, como puntos focales para la distribución de las drogas. Y esto que está ocurriendo en estos centros turísticos, creo yo, se explica por la pachorra, por el desgano y por el desgobierno. Las autoridades municipales, estatales y la federal conocieron con oportunidad esta tendencia que se veía venir y que anticipaba severos desarreglos. La mancha delincuencial fue avanzando y, sin embargo, nuestros gobernantes hicieron muy poco para prevenir y para frenar este fenómeno. Los impactos de la criminalidad en los centros turísticos pueden ser brutales para la actividad económica. Ya se está viendo, inclusive en el caso de San Cristóbal, el cierre de restaurantes, las cancelaciones de reservaciones de hotel y en otros negocios vinculados al turismo, lo que obviamente genera desempleo, propicia el deterioro de la convivencia social. Así que me parece que es un imperativo y que debe ser atendido con sentido de urgencia, fortalecer las capacidades de las policías locales, municipales y estatales. Y aquí me parece relevante el traer a cuento el caso de Yucatán. El caso de Yucatán es paradigmático. La estrategia del gobierno ha incluido la instalación de miles de cámaras en los centros urbanos, la instalación de arcos carreteros para monitorear entradas y salidas de los municipios, lo que ha sido acompañado por la decisión de pagar salarios justos y buenas prestaciones
para los integrantes de la policía, lo que incluye seguro de vida, becas escolares para sus hijos y una buena formación policial, uso de tecnología de punta en los centros de coordinación, comando, control, cómputo y comunicaciones, los llamados C5, para garantizar una respuesta rápida ante las situaciones que lo exigen. Y bueno, en conclusión, yo diría, y coincido en este caso con el padre Marcelo Pérez, que frente a un fenómeno de esta naturaleza, nadie debe de quedar atrás, que necesitamos que junto con las autoridades, los empresarios del sector turístico y sus organizaciones, las iglesias y los grupos más conscientes de la sociedad trabajen conjuntamente con las autoridades para establecer planes y estrategias que frenen y, mejor aún, que permitan recuperar la tranquilidad de estas ciudades que son un motivo de orgullo para los mexicanos. Muy cierto, Alfonso. Complementando un poquito lo que tú nos explicas, hay que recordar que uno de estos grupos delincuenciales, los motonetos, en un principio eran, como se les llama comúnmente, delincuentes de poca monta que iban por una cartera, por un celular, y que poco a poco se fueron organizando, después se convirtieron en un brazo armado de un grupo delictivo más fuerte, y hoy en día pues son un problema que ninguna autoridad parece que puede contener, más que los llamados a la paz por la buena voluntad. Así es, Oscar, y además esto es algo que hemos visto en otra magnitud, en otros espacios territoriales. Pienso, por ejemplo, de cómo en el momento que cambió la lógica de las organizaciones criminales, que durante muchos años tuvieron como razón de ser exclusivamente el recibir la droga que venía de Colombia, trasladarla en rutas seguras para llevarla hacia Estados Unidos. Eran traficantes de droga. Sin embargo, con la llegada de los Zetas al mundo criminal mexicano, introdujeron una lógica militar de control territorial. Y una vez que tenían el control territorial, se diversificaban. Y entonces, ¿por qué dedicarse solamente al trasiego de la droga cuando podían dedicarse también a la trata de personas, a la extorsión, al secuestro? Así que, en efecto, este desbordamiento que hemos experimentado en las últimas décadas no se explicaría sino en función de la ausencia de respuestas enérgicas, oportunas, en aquel momento, que han permitido que crezcan. Y desde luego, la certidumbre que tienen los criminales de la impunidad. Sabemos que casi el 100% de las denuncias que se presentan no terminan en una aprehensión y en una sentencia condenatoria. Así que juegan a lo seguro. Esa es la realidad de nuestro México. Ese es uno de los principales problemas, la impunidad. Maestro Alfonso Zárate, muchísimas gracias como siempre. Un gusto estar contigo, Oscar. Un abrazo. Un gusto enorme. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.